¿Qué tal, aventureros? ¿Cómo va eso? Hoy en Desafío Viajero vuelve el personaje más importante de la historia de la humanidad. Hoy Jesús de Nazaret vuelve a Desafío Viajero para, de alguna forma, tratar de explorar algunos de los aspectos que todavía no se han comentado ni en el canal, ni que ningún erudito o escritor todavía haya hablado, al menos en público, y que yo conociera sobre esta materia, porque vamos a desvelar algunos de los enigmas de Jesús de Nazaret que atañen directamente a su infancia. ¿Cuántos eran los reyes magos en realidad? ¿O sabías que hubo un cuarto rey mago? Y especialmente, ¿qué sabemos de la Virgen María o de San José? ¿Sabemos, por ejemplo, cómo fue la boda entre ambos? Vamos a hablar sobre aquellos enigmas, misterios y curiosidades de la vida, de la infancia de Jesucristo. ¿Estáis preparados? Comenzamos. Para hablarnos de ello tenemos a Antonio Puente Mayor, que está en Desafío Viajero, para hablarnos de su última obra, Jesús de Nazaret en busca de la verdad. Una obra de la esfera de los libros, que ya está en todas las librerías, y que vamos a hablar de algunos de los aspectos que atañen, insisto, a esa primera parte de la vida de Jesús, esos primeros años de la vida de Jesucristo, y que ha sido ensombrecido muchas veces por el resto de la vida pública de Jesús. Por eso, aunque la obra de Antonio nos habla y nos desbroza toda la vida de Jesús, desde antes de su propia existencia hasta después, hoy nos vamos a centrar en esos aspectos relativos a la infancia de Jesucristo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo llevas? Hola Luis, pues encantado de estar contigo, estar aquí en Desafío Viajero, que bueno, te sigo y la verdad es que haces un trabajo formidable y para mí es un placer hablar de Jesús de Nazaret. Bueno, pues el que está encantado soy yo de tenerte por aquí. Seguro que todos los aventureros que ahora mismo van a disfrutar de esta entrevista, porque fíjate que hemos hablado en muchísimas ocasiones ya de Jesús en este canal, pues han estado diversos expertos, el propio Antonio Piñero. Sin embargo, yo leyendo tu obra, que antes te lo estaba confesando, voy aproximadamente por la mitad, voy por el capítulo 9. Leyendo tu obra me estaba encontrando con curiosidades, con interpretaciones y con algunos aspectos de la vida de Jesús que yo jamás había leído todavía, ¿no? Es decir, que todavía se puede seguir dando novedad a este mundo de la divulgación de Jesucristo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es un personaje que tiene mil rostros, ¿no? Mil caras. Tú que has estado como yo en Tierra Santa y que sabes que cada vez se descubren nuevas cosas, nuevas interpretaciones, ahora hablaremos, por ejemplo, de nuevos descubrimientos arqueológicos también, ¿no? Pues la verdad es que siempre hay una nueva página por escribir y eso es fascinante. Efectivamente. Oye, ¿y entonces por qué te ha dado por volver con el tema de Jesús? De alguna manera, ese ansia que tenías de dar publicidad, de divulgar los nuevos descubrimientos que tú sobre todo has podido realizar y en muchas ocasiones refundiendo lo que otros antes de ti ya hicieron. Sí, bueno, claro, es que la verdad es el personaje de Jesús siempre da lugar a nuevas interpretaciones. Yo vengo leyendo sobre Jesús, viendo documentales, viajando por toda España y hablando de Jesús, de su obra, de su mensaje a los turistas con los que suelo trabajar. Yo soy guía turístico y la verdad es que, bueno, además ya en la faceta periodística, en la faceta de la literatura, lo había abordado antes, ¿no? Con artículos, con participación en programas de radio, de televisión. Y bueno, decidí hacer un nuevo libro y hacer un recorrido, además, como bien has explicado, que recogiera 250 años de estudios, ¿no? Desde el racionalismo alemán hasta nuestros días, intentando pues dar mi punto de vista y también intentando responder a preguntas que yo mismo me hacía, ¿no? Así que bueno, es un granito más de arena en esta búsqueda incesante de Jesús. Bueno, hay que decir que pues, Antonio Puente es tanto licenciado en filología, es escritor, investigador, ha sido actor, profesor, guía. Bueno, ya veis que si metemos toda esta sapienza en la coctelera, pues nos sale una obra de un erudito más, ¿no? Como es el propio Antonio Puente, que nos va a hablar un poquito de Jesús de Nazaret en busca de la verdad. Vamos a hablar un poco del principio, porque yo creo que por la mayoría de los estudiosos es bien reconocido que Jesús de Nazaret es una persona histórica que existió, ¿no? De hecho, muchas veces se dice es más complicado demostrar que Jesús no existió
que probar que Jesús existió realmente, porque más allá de las pruebas relativas a los propios evangelios canónicos, apócrifos, ¿hay fuentes no cristianas que nos hablen de la existencia de un tal Jesús de Nazaret? Sí, sí, hay fuentes. Es cierto que son textos no demasiado extensos, pero tenemos fuentes griegas, fuentes hebreas y, por supuesto, fuentes latinas. Mira, el más importante de los autores que hay que citar siempre es Flavio Josefo, ¿no? Que fue un historiador judeo-romano que, digamos, que actuó de mediador entre vencedores y vencidos en la toma de Jerusalén del año 70 y que luego sería reconocido por Vespasiano, ¿no? Como digo, ciudadano romano. Él tiene un texto llamado el Testimonium Flavium, o Flavianum, mejor dicho, que bueno, fue compuesto en torno al año 93 después de Cristo aproximadamente, y ahí tenemos una nota histórica de Jesús. Se ha hablado de que podía haber sido interpolado por cristianos, pero ya a partir del año 1972 se va a encontrar un texto arábigo de un escritor llamado Agapio del siglo X, donde tenemos, podríamos decir, el manuscrito, lo más cercano al manuscrito original, y en el cual, bueno, pues efectivamente aparece este personaje de Cristo, como digo, en un historiador que fue muy importante, ¿no? Autor de la Guerra de los Judíos, en antigüedades judías, etcétera. Además de Flavio Josefo, bueno, está el Talmud de Babilonia, Luis, que a mí esta obra me parece muy interesante, porque date cuenta que es la ley judía, uno de los libros más importantes para el pueblo judío, y en él, bueno, pues a Cristo, a Jesús en este caso, se le va a atacar. Se va a atacar incluso en 8 ocasiones, ¿no? Lo cual a mí me da como a entender que es un personaje importante. No se hubieran tomado molestias, ¿no? Para atacar a Jesús de no haber existido, ¿no? Tenemos más textos. Tenemos a Plinio el Joven, por ejemplo, que fue legado de Trajano. En una epístola al emperador lo cita, ¿no? Le pregunta por los cristianos, por ese nuevo grupo que está creando división, ¿no? En el imperio, y él le aconseja que, bueno, que les obliga a retractarse, pero que no haga mucho caso a las habladurías. Tenemos también a Tácito, autor de los Anales, donde también se menciona, a Suetonio, autor de la vida de 12 Césares. Y luego tenemos también un repertorio de personajes ligados a la filosofía griega, ¿no? Por ejemplo, Luciano de Samosata, tenemos a Bar Serapión, y Bueno, también tenemos a Celso, que es un personaje importante también por atacar a Jesús. Así que, bueno, el repertorio es importante, no son muchos, pero son de calidad. a mí esto es lo que me llama la atención, ¿no? Porque parece que siempre se habla de Flavio Josefo hablando de Jesús, pero a mí lo que me ha sorprendido es que en tu obra no solo cita los autores que hablan de Jesús, sino el texto concreto y específico que habla sobre ellos, ¿no? Lo cual enriquece muchísimo la lectura. Obviamente, si Jesús existió, dejando aparte la concepción milagrosa, hablamos de que tuvo un padre y que tuvo una madre. La primera que tendríamos que poner sobre el tapiz sería a su madre, a la Virgen María. ¿Sabemos algo de quién fue la Virgen María antes de ser la Virgen María? O sea, ¿hay algo donde podamos tirar un poquito para saber quién fue realmente la madre de Jesús? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que de los 27 escritos que aparecen en el canon evangélico, me refiero a los 4 libros del Nuevo Testamento, más los Hechos de los Apóstoles, María aparece muy poco, Luis, aparece muy poco. Fíjate, Marcos la nombra una única vez, Mateo 5 veces, Lucas 12 veces, y luego los Hechos de los Apóstoles, que también se atribuye a Lucas, una única vez. Pero tenemos un evangelista que es muy especial, que es Juan, que, bueno, ni siquiera la llama por su nombre, no la llama María, la llama únicamente la madre de Jesús. Es, bueno, algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces, claro, buscar los orígenes de María en los textos canónicos es, como digo, imposible. Tendríamos que irnos ya a la literatura apócrifa y sobre todo a unos personajes que a mí me gustan especialmente, que son las videntes, las místicas. Estas mujeres como Brígida de Suecia, como María Jesús de Ágreda, o como Ana Catalina Emery, que bueno, pues nos van a dar unas pautas, una información extra que yo considero muy interesante. Bueno, yo creo que es el momento de poner sobre el tapiz a esta bien mujer de la que acabas de hablar. Bueno, yo creo que todos conocemos a Sor María Jesús de Ágreda, ¿no? La famosa Dama Azul. Pero es cierto que hubo una
monja que dio muchísimo contenido sobre aspectos relativos a la Virgen María y algunos aspectos desconocidos de la propia vida de Jesús. Y hablamos directamente de esta señora de Catalina Emmerich, ¿no? Que de hecho, ahora nos contarás un poco, pero yo recuerdo hace unos años visitando Éfeso que se visita allí la casa de la Virgen María, donde de alguna manera se exilia con Juan, y esto tiene algún tipo de relación también, si no mal recuerdo, con Catalina Emmerich, ¿no? Porque ¿quién fue esta señora a grandes rasgos? Bueno, pues Catalina Emmerich, como bien mencionas, es una monja agustina, nace en Alemania, eh, va a tener una vida muy complicada, ella era de una familia numerosa y pobre y además una mujer muy enfermiza prácticamente toda su vida. Va además a sufrir una exclaustración del convento en el que vivía en la época napoleónica, ¿no? A partir de 1812, con lo cual se va a ir a vivir con una señora viuda y al estar enferma va a estar prácticamente en la cama todo el tiempo. Estando en la cama va a tener dos experiencias que realmente son asombrosas. Por un lado, estigmas, igual que le pudiera ocurrir al Padre Pío, ¿no? Al propio San Francisco de Asís. Y además de esos estigmas, va a tener unas visiones, unas revelaciones que ella va a, bueno, pues a hacer partícipe a una persona, Clemente Brentano, que es la persona que toma notas, como digo, y una persona enferma que no tenía fuerzas para poder escribir, y él va a transcribir esas visiones. Esas visiones, Luis, son alucinantes, porque no solamente son de Jesús o de la Virgen María, tenemos un repertorio de santos increíble y tenemos incluso arqueología. Tú has mencionado la casa de Éfeso, donde según la tradición vivió María sus últimos días junto a San Juan, pero es que dio una descripción pormenorizada de cómo sería esa casa de Éfeso, ¿no? Tanto es así que aunque la Iglesia no termina de decidirse muy bien sobre la validez de estos testimonios, date cuenta que Juan Pablo II la declara beata y va a visitar esa casa en Éfeso, igual que también lo va a hacer Benedicto XVI. O sea que estamos hablando de un personaje fascinante y muy importante para la historia de la Iglesia, y aquí, bueno, pues tenemos ese testimonio maravilloso de la infancia de la Virgen María y de otros muchos personajes relacionados con Jesús. ¿En algún caso Catalina llegó a tener alguna visión? Me pongo a pensar, verbigracia, de las bodas entre María y José. ¿O sabemos cómo pudo ser esa boda entre María y José? Sí, claro, tenemos un testimonio muy bonito que, bueno, se va en este caso a mezclar con los testimonios de los apócrifos, ¿no? Porque es muy difícil distinguir la literatura apócrifa de esos otros textos, esas aportaciones que tenemos de la mística, ya que la tradición de la Iglesia Católica ha asumido ambas, ¿no? Y no sabemos ya muchas veces distinguir una cosa de lo que aparece en el Evangelio, lo que aparece en el misticismo, lo que aparece en lo apócrifo, ¿no? Pero sí, tenemos una descripción maravillosa, ¿no? Por ejemplo, mira, a mí me gusta especialmente la descripción que hace de la propia Virgen, ¿no? De cuando era una niña, cuando tenía 14 años, ¿no? Y estaba en la adolescencia, y según su testimonio, ella va a salir del colegio en el que estaba consagrada a Dios, un colegio en Jerusalén, y va a ir a casarse. Hay diferentes versiones, yo te digo, unas son apócrifas, otras son de Ana Catalina, en las que te hablan de un varón justo, de José, por un lado, bueno, pues un hombre elegido dentro de las 12 tribus de Israel, por otro lado, simplemente un señor viudo, porque hay, como sabrás, una teoría que nos cuenta que José era un señor mayor que tenía hijos de una anterior relación, ¿no? Era viudo, y es una historia muy bonita en la que se habla del callado de flores que aparece en las representaciones artísticas. Y bueno, y en esa descripción yo tengo un texto muy particular que me gustaría que pudiéramos escuchar, yo lo voy a leer, Claro. que dice que tenía una cabellera abundante, de un rubio dorado, cejas negras y arqueadas, ojos grandes, habitualmente bajos, con largas pestañas negras, nariz de bella forma y un poco larga, boca noble y graciosa, y barba afilada. Fíjate que nos dice hasta que la talla era mediana y marchaba con gracia, decencia y gravedad. Me parece un texto muy interesante, ¿no? Tú hablabas también de los desposorios. Claro que tenemos de los desposorios. Eso es precioso, ¿eh? ¿Así? Es decir, o sea, ¿sabemos cómo fue la boda de José con la Virgen María? Sí, lo sabemos, Luis, porque mira, a través de estas místicas, ¿no? De estas visiones,
Por ejemplo, sabemos que en el compromiso ya existía evidentemente una relación entre José y María, pero una relación a distancia, porque hay que decir que en el pueblo de Israel, en el siglo I, la tradición era que los esposos, los futuros esposos, mejor dicho, los comprometidos, estuvieran a una distancia durante un año. No podían ni acercarse, se tenían que ver y saludar de lejos, ¿no? Y luego después los desposorios, Ana Catalina pues nos refiere, por ejemplo, que duró de 7 a 8 días, que fueron celebrados en Jerusalén. Nos habla de un lugar, de una especie de salón de celebraciones, ¿no? De la época, como podría ser una boda actual, que tuvo lugar en un lugar que tú conoces muy bien, yo también he estado allí, que es el Monte Sión, ¿eh? Y en ese lugar, bueno, pues se entiende que en una casa grande, pues bueno, pues acudió bastante gente, las personas mayores, los hombres iban con un velo blanco, los niños recibían dulces de nueces, de miel, digamos que es una fiesta, pues, bueno, pues por todo lo alto, ¿no? Porque eso es importante decir, tanto la Virgen María como San José no eran personas precisamente pobres, ¿no? La tradición nos cuenta que María venía bueno, era hija de una persona que estaba vinculada al templo de Jerusalén, ¿no? Y en el caso tanto de uno como del otro, después durante su vida pública, en la vida que va a estar relacionada con Jesús, tampoco se nos habla de pobreza extrema, ni muchísimo menos como pudiéramos imaginar. Ya hablaremos, si te parece, del parto y cómo participan una serie de mujeres que pudieran ser incluso sirvientas, ¿no? Sirviendo para este matrimonio. Así que estamos hablando de una boda, bueno, que podría ser perfectamente equiparable a las bodas de hoy en día, en la cual se inmolaron corderos y que, bueno, me imagino que sería una boda muy bonita. Claro, esto es muy interesante porque yo creo que ahora que llegan las Navidades, todos siempre tenemos esa duda del conglomerado de lugares donde supuestamente nació Jesús, ¿no? Y más allá de viajar, por ejemplo, a Belén, entrar en la iglesia de la Natividad y observar pues, la estrella donde se encontraría la cuna en un principio. Ahora bien, tenemos, ¿no? Nos dicen los evangelios y nos dicen los villancicos y la tradición, la cueva, el portal, el pesebre, una casa. ¿Dónde nació Jesús realmente? Es una buena pregunta porque, mira, lo primero que hay que debatir es si nació en Belén o nació en Nazaret. Tú sabes que ese es un debate ya muy antiguo, ¿no? Mira, yo para explicar eso me iría directamente al texto sagrado en el cual se nos Sí. habla del empadronamiento, ¿no? Estamos hablando de los textos de Mateo y de Lucas, ¿no? Unos textos que, bueno, pues nos van por un lado, a situar en el tiempo. Se nos habla de la época del emperador Octavio Augusto, y por otro lado se nos menciona a Herodes, Herodes el Grande, ¿no? Herodes I el Grande. Claro, esto ha dado pie, Luis, a una serie de problemas para los investigadores, porque claro, se habla de un empadronamiento que tiene lugar, según Flavio Josefo, en el año 6 antes de Cristo, ¿no? Siempre 6 antes de nuestra era. Mientras que Herodes fallece en el 4 antes de Cristo. Por lo tanto, ahí las fechas como que no concuerdan, ¿no? Hay algún problema. Esto ha dado pie a que, bueno, como digo, investigadores, historiadores piensen que verdaderamente no nació en Belén, que esto sería, pues, a lo mejor, digamos, una manera de igualar ese nacimiento del rey David en la ciudad de Belén, entroncar con ese linaje a Jesús, etcétera. No obstante, bueno, tenemos la historiografía, afortunadamente, tenemos la investigación, tenemos la arqueología, y en los últimos tiempos ha surgido una tesis doctoral que a mí me parece fascinante, en el año 2019, es de Juan Sánchez Galera, bueno, es de mi tierra, es de Andalucía, y la ha presentado la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, él defiende algo que a mí me parece que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Él se refiere a una piedra grabada, a lo que sería el testamento vital del emperador Augusto. Estamos hablando de la Res Gestae Divina Augusti, que sería del 13 después de Cristo aproximadamente, en la cual llegamos a saber que no hubo un censo. No solamente ese censo que se habla de Cirino o de Quirino, sino que hubo 3 censos en la época de Augusto, hasta 3. Mira, uno es del 28 antes de Cristo, el otro sería del 5 antes de Cristo, y por último tendríamos uno en el 16 después de Cristo, poco antes de la muerte de Augusto. A nosotros nos interesa el de en medio, el del 5, año ¿no? 5 antes de Cristo, efectivamente, porque es que este hace que concuerden los textos de Mateo y de Lucas, y además, bueno, pues nos sitúe ese lugar, ese sitio exacto en Belén de Judea. Vale.
Es decir, que lo que tendríamos que señalar, y que yo creo que tantas veces se ha parafraseado, es que Jesús nació antes de Cristo, lo cual es una de las Sí, grandes paradojas, ¿no? Y es muy interesante porque has dicho, bueno, habría que decir, ¿Jesús nació en Belén o Jesús nació en Nazaret? Porque a Jesús siempre se le conoció como Jesús de Nazaret, nunca se le llamó Jesús de Belén. Y se hablaba de esta necesidad de dotar esas pretensiones mesiánicas de que Jesús venía de la casa de David, luego tenía que haber nacido en Belén. Ahora bien, es verdad, y por lo que nos dicen los textos evangélicos, que la infancia de Jesús la pasa probablemente en Nazaret. ¿Sabemos si Nazaret realmente existió en tiempos de Jesús? bueno, para mí no cabe ninguna duda. Yo he estado en Nazaret igual que tú y he visto los restos arqueológicos que hay allí. He podido palpar esas piedras. De Nazaret se comentó durante muchos siglos, ¿no? Que pudiera no haber existido, porque no existían testimonios antiguos. En la antigüedad no había ningún testimonio. El primer testimonio de Nazaret ya es del siglo V y está relacionado con una piedra de Cesarea Marítima en la cual se menciona, bueno, pues la Tercera Guerra Judía, en la cual los judíos tuvieron que huir de Jerusalén, fueron dispersándose por toda Israel y había una comunidad en Nazaret. Esa es la primera vez que aparece Nazaret en esta piedra, como digo, de Cesarea Marítima. Eso ya nos da pie a pensar que efectivamente existió. Pero ¿cómo era la Nazaret de Jesús de Nazaret? Bueno, pues la Nazaret del siglo I probablemente eran unas 200 personas, unas 40 familias como mucho. Una zona en una colina, 300 metros sobre el nivel del mar, en la que se utilizaban las grietas, las cuevas, en lugares donde se aprovechaba el terreno y donde, bueno, pues se pudo construir evidentemente una serie de casas que pudieran acoger a la Sagrada Familia. También, evidentemente, todo esto tiene muchísimo que ver con que la Sagrada Familia viajara desde Belén a Egipto, en esa huida a Egipto, en ese exilio, y luego regresara a Nazaret, en unas circunstancias que nos da que pensar que José, además de ser carpintero, porque siempre se ha hablado de José y de Jesús como carpinteros, fuera algo más que esto, ¿no? Digo que da pie a pensar porque, claro, vivir de la carpintería en la Nazaret del siglo I no debería ser nada fácil, ¿no? Construir sillas, mesas, sería bastante complicado. Así que la palabra tectón, que es un término griego, que el significado real es artesano, que incluso podría ser constructor, nos daría pie a pensar en que más allá de esa pequeña Nazaret de apenas 200 personas, pudieran trabajar en Séforis, una ciudad cercana a unos 4 kilómetros, y bueno, pues esto nos daría una dimensión mayor a la Nazaret que se menciona en los evangelios. A mí la verdad es que siempre me ha llamado muchísimo la atención cuando viajamos a Nazaret, ¿no? Y en la iglesia de San José, creo que es al fondo, bajando unas escaleritas, como que entras en lo que sería, bueno, pues la antigua Nazaret. Hay una mikvah, ¿no? Que al fin de cuentas es esa piscina del baño ritual judío y que está datada en época de Jesús. Luego ahí tendríamos una de las principales pruebas de que Nazaret existió en tiempos de Jesús y quién sabe incluso si el propio Jesús de Nazaret pudo utilizar esa mikvah. Y es verdad, ¿no? Porque el tema de Séforis también siempre me ha llamado mucho la atención, e imaginar esa distancia que recorrería un Jesús, pues pongamos adolescente, pongamos un poco más mayor, ¿no? Realizando esos trabajos que en su mayoría podrían haber sido realizados en Séforis, y en ese transitar entre Nazaret y Séforis podría haberse encontrado con gente humilde, con gente pobre, y de alguna forma haber florecido en el Jesús, en el corazón de Jesús, pues esa compasión que años después mostraría en su vida pública. Claro, estamos hablando del nacimiento y icónicamente representamos el Belén pues con San José, con la Virgen María, con el niño Jesús, con la mula, con el buey. Llevamos año tras año con la polémica de que en ningún texto evangélico aparece ni mula ni buey, sino que prácticamente vemos que trataría de reconducirse una vez más una pretensión mesiánica, haciendo referencia a una mula y un buey relacionada con el Mesías. Ahora bien, ¿había parteras? O sea, nunca nos imaginamos, ¿alguien ayudó a la Virgen María a dar a luz? ¿O eso fue en plan, oye, así, a saco directamente? Bueno, mira, evidentemente no tenemos datos ni pruebas sobre quién estuvo participando en el Belén, ¿no? Pero sí que si recurrimos a la tradición hebrea, si recurrimos a los usos y las costumbres de la antigüedad,
Mira, lo primero que hay que decir es que un hombre de aquella época, un judío del siglo I, no estaba preparado para atender a una parturienta. Eso es lo primero, ¿no? Hoy día los que somos padres y hemos asistido a un parto, a mí me temblaban las manos, ¿no? El día que estuve asistí al parto de mi hija, ¿no? Entonces, claro, tienes que tener una preparación. A mí no se me habría ocurrido estar con mi mujer solo a la antigua usanza, ¿no? Como se dice, que la parturienta se colocaba en las rodillas del hombre, lo cual podía ser muy bonito, ¿no? Eso se daba en culturas anteriores, incluso a Jesús, pero sí que es verdad que uno piensa que si era una familia que tenía ciertas posibilidades, hemos dicho que tanto una familia como la otra la tenían, bien pudieron valerse de gente que ayudara. Yo veo bastante razonable, Luis, que hubiera parteras. Fíjate que la tradición iconográfica, la tradición artística ha representado siempre a unas mujeres acompañando a María, ¿no? En el parto. Incluso se han llegado a relacionar con las parcas, por ejemplo, ¿no? O con las moiras. Son tres mujeres que suelen aparecer en retablos, por ejemplo, en iconos bizantinos, en el mundo del arte, pero siempre, curiosamente, en las obras, podríamos decir, anteriores al siglo XV. Va a haber un fenómeno que es dificultar mucho que se acepte a esas mujeres, ¿no? Porque, claro, parteras en un retablo cristiano, en una iglesia, eso como que no estaba bien visto. De ahí que el arte, a partir del siglo XV, haga desaparecer a estas mujeres. Si te vas, por ejemplo, a la iglesia de San Gil en Burgos, lo vas a encontrar en el retablo, ¿no? Es una auténtica maravilla, ¿no? En fin, también como te digo, la tenemos en Giotto, la tenemos en otros autores y son, bueno, pues unos personajes muy singulares. Además llevaban un símbolo en la cabeza, estas parteras. Si te fijas en algunos cuadros, como digo, antiguos, vas a ver que tenían pues, una manera de hacerse reconocer, ¿no? Así que yo soy partidario de que pudiera haber parteras, por supuesto. De hecho, hay hasta nombres. En los evangelios apócrifos se menciona, por ejemplo, a Salomé, es un personaje muy singular, tiene una leyenda aparejada, ¿no? Como que no creía en la virginidad de María y va a llegar a introducir la mano para comprobarlo, esa mano se le va a secar y así aparece Salomé en el mundo del arte, muchas veces representada, ¿no? Con la mano seca. Luego el niño Jesús la va a curar. Y esta Salomé además va a tener una continuidad en la historia sagrada porque se nos habla incluso que pudiera ser la famosa María Salomé, ¿no? Que acompañaría a Jesús en su vida pública y que estuviera incluso al pie de la cruz. Claro, ya tenemos la escena del momento del nacimiento de Jesús. Podría o no haber parturientas ahí que estuviesen asistiendo a María. Pero es cierto que el primero de los datos que nos choca y que hemos comentado es Jesús nació antes de Cristo, probablemente antes del año 4, porque Herodes muere en el 4 antes de Cristo. Nos tendríamos que ir al año 5, año 6, año 7. Ha habido por ahí pistas que nos han hecho alusión a pues, qué podría ser, ¿no? La estrella de Belén, que es un alineamiento entre Júpiter y Saturno, que sí un cometa, etc. Pero claro, otro de los términos que nos señalan los evangelios es el de los pastorcitos. Los pastorcitos durmieron al raso. Evidentemente, cualquiera que haya estado en Tierra Santa, en Belén, en los meses de diciembre y enero, se da cuenta que pasar allí la noche sin morir en el intento al raso es imposible directamente. Claro, estaríamos hablando de que el tema de los pastorcitos también tiene algún tipo de significado de carácter religioso, de esa pretensión mesiánica. ¿O por qué asociamos la época de las Navidades de ese 25 de diciembre al momento del nacimiento de Jesús, cuando en ningún momento la Biblia, ninguno de los 4 evangelios, dice que Jesús naciese en diciembre o un 25 de diciembre? Bueno, esto, según dicen los investigadores, eso se ha debatido mucho en los últimos tiempos, nos remitiría a cultos anteriores, ¿no? Concretamente al culto persa del dios Mitra, que va a ser asimilado por los romanos. Y bueno, además, Luis, Mitra tiene mucho que ver con Jesús. Me refiero en el sentido del nacimiento, una especie de nacimiento sobrenatural, nace de una virgen, va a morir también y va a resucitar, lo va a hacer al tercer día. O sea, hay una relación directa con el dios Mitra y además esto también nos permite hablar no ya de superposición de culto, pero sí muchas veces de
préstamos iconográficos, ¿no? Podríamos decir, a la hora de crear el relato, ¿no? No quiere decir que Jesús de Nazaret dejara de ser menos personaje histórico por estos aditamentos que se le van a incorporar en los textos, ¿no? Pero como digo, un préstamo iconográfico como ese que comentábamos anteriormente, que, bueno, pues también nos lleva, por ejemplo, a pensar en Isis y Horus, cómo estos dos personajes se asimilan a la Virgen Manía, a la Virgen lactante, ¿no? Así que, bueno, evidentemente hay que pensar en un culto anterior, hay que pensar también en el Sol Invicto, que era una fecha que se celebraba siempre dentro de la Saturnalia, en diciembre, el 25 de diciembre, y si tú unes Mitra, lo unes al Sol Invicto y lo unes a todos estos cultos, a estas fiestas paganas del mundo latino, evidentemente pues te da pie a pensar que cuando Constantino decide que la religión oficial del imperio va a ser el cristianismo, bueno, pues ya existía evidentemente una fecha importante, además una fecha singular, porque ese el paso al invierno, ¿no? Un solsticio, o sea, un momento que a nivel universal, o por lo menos en la universalidad del Imperio Romano, era una fecha destacada del calendario. ¿Y qué fecha mejor para asimilarla al nacimiento de Jesús? Y claro, a partir de estas fechas del solsticio, los días empiezan a ganar terreno a las noches y de alguna forma, simbólicamente sería esa victoria de la luz frente a la oscuridad, ¿no? El nacimiento de Mitra, se ha asociado a Osiris, al propio Jesucristo, ¿no? Es decir, al final sería ese sol invicto, esa luz que vence a la oscuridad. Y bueno, más o menos ya nos estaríamos estableciendo en las fechas, ¿no? Pues evidentemente lo que estamos viendo es que seguramente Jesús nació un 25 de diciembre, pues se ha hablado, ¿no? de primavera, incluso de verano, etc. Pero claro, todas las fuentes que nos hablan de estos términos al final son los evangelios canónicos, sin perjuicio de que, como vemos, estamos bebiendo constantemente de lo que señalan los evangelios apócrifos, ¿no? Por ejemplo, pues al final todo el tema de la mula, del buey, ahora hablaremos de los Reyes Magos, todo esto son añadiduras que han sido colocadas posteriormente por estos evangelios apócrifos. Por tanto, lo primero que tendríamos que separar para determinar qué es grano y qué es paja es por qué la Iglesia decide que los evangelios canónicos, que los evangelios oficiales, sean Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el resto, los más de 70 evangelios apócrifos que hay por ahí, se consideren, pues eso, fuera del canon, fuera de la oficialidad de la Iglesia y del cristianismo, ¿no? ¿Cuál sería la razón por la que se eligen estos cuatro? ¿Y sabemos cuándo se eligen estos cuatro? La verdad es que esta es una pregunta complicada, Luis. Es complicada porque date cuenta que no tendría mucho sentido elegir 4 textos canónicos, o bueno, en este caso no son 4, en realidad son 27, ¿no? Los que aparecen dentro del canon. Y posteriormente que la misma Iglesia Católica aceptara, por ejemplo, que Joaquín y Ana son los nombres de los padres de la Virgen, o que, por ejemplo, Jesús tenga en la cruz un paño de pureza, lo cual, por ejemplo, aparece en el Evangelio de Nicodemo, un evangelio apócrifo. Entonces, por un lado, efectivamente, en los primeros tiempos del cristianismo, en esos primeros siglos, desechan unos textos, los llamados apócrifos posteriormente, y se quedan con esos 27 libros del canon. ¿Por qué hacen esto? Es casi imposible saberlo. Igual que es imposible adivinar por qué el texto de Juan es un texto aparte de los evangelios sinópticos, y por qué hay bueno, pues, esos vacíos, ¿no? Que mucha gente se pregunta de los años perdidos de Jesús, ¿por qué no aparecen representados? Hay muchas preguntas y respuestas, y esta concretamente que tú me haces es una de ellas. No obstante, parece que la mayoría de los historiadores coinciden en que Mateo, Marcos, Lucas y Juan serían los más antiguos, ¿no? Es decir, que estarían históricamente datados antes que el resto de los evangelios apócrifos. ¿Esto sería así? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? El primero es el de Marcos, que está datado en torno al año 80, aproximadamente después de Cristo, y ya a partir de ahí van a surgir Mateo y Lucas, que parece ser que remiten al documento Q, que sería un manuscrito, que en filología, los que hemos estudiado filología, solemos hablar siempre de una edición príncipe, ¿no? Que sería el manuscrito original, ese sería el documento Q, lo más cercano al testimonio real, y posteriormente pues vamos a tener el texto de Juan, que como digo, se sale un poco de la norma, ¿no? Hay discusiones sobre si Juan es anterior a Mateo y Lucas, si va por otro lado, si está en relación con Q o no. Es verdad que nos da datos muy interesantes que no nos dan otros evangelios, por ejemplo, la presencia de María al pie de la cruz, ¿no? O, por ejemplo, ese episodio tan bonito de las bodas de Caná de Galilea.
Así que son una serie de preguntas, de interrogantes que tratamos de averiguar siempre con lo que es el llamado testimonio de fuentes múltiples, un método científico aplicado en historia, aplicado en filología, pero que sin pruebas tangibles más allá de documentos es muy difícil discernir hasta dónde podemos llegar, qué es verdad y qué no es verdad. Y es que además al final estamos, entre comillas, contaminados de lo que señalan los evangelios apócrifos, y cosas que damos por hechas son de evangelios apócrifos. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el asunto de la Verónica, ¿no? Pues en ese momento en que Jesús, por la vía dolorosa, prácticamente en una situación de debilidad absoluta, es asistido por una mujer que le coloca un paño en el rostro donde se queda plasmado la cara de Jesucristo. Claro, Verónica vendría de Vero Icono, el verdadero rostro de Jesús, y es algo que viene en un evangelio apócrifo. En ninguno de los evangelios canónicos, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, hace referencia a este suceso, ¿no? Y estabas haciendo alusión al evangelio apócrifo de Nicodemo. El mismo evangelio que sitúa a José de Arimatea a los pies de la cruz con el santo grial transformado en cáliz, recogiendo la sangre de Cristo, que luego Robert de Borón tomaría para sus obras del grial, ¿no? Es decir, que al final vemos cómo nuestra cultura occidental y nuestra cultura cristiana efectivamente bebe de los canónicos, pero es que los apócrifos están por todas partes, ¿no? Sí, a mí me gusta muchísimo también el personaje de Claudia Prócula. Todos prácticamente al pensar en Pilato siempre identificamos a este señor, a este procurador romano, con una mujer que además le va a aconsejar después de un sueño profético, ¿no? Que ese hombre es justo, le pide por favor que no lo ejecute, que no le den una sentencia de muerte, pero fíjate que todo esto es algo que no aparece tampoco en los 27 libros canónicos, ¿no?, del Nuevo Testamento, está en lo apócrifo. Yo que vivo en Sevilla, que es una ciudad que vive todo el año la Semana Santa, que tenemos muchísimas procesiones, bueno, pues tenemos un repertorio de misterios de la Pasión en los pasos, que son auténticamente obras de arte, ¿no? Unas obras de una expresión plástica increíble y que no podrían vivir, Luis, no podrían existir sin esos evangelios apócrifos que le han, digamos, surtido de datos extra que no aparecen en los evangelios. Bueno, seguimos con el nacimiento de Jesús y por supuesto que otros tres protagonistas que se van a pasar por allí, que ahora vamos a ver si tres o cuántos y cómo se llaman y de dónde venían, son los famosos Reyes Magos. Aunque a lo mejor el calificativo de reyes lo tendríamos que quitar, ¿no? Porque dice en algún momento algún evangelio que fueran reyes. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. No, no lo dice. De hecho, fíjate, para hablar de los Reyes Magos tenemos que acudir a Mateo, el único evangelista que los va a citar, ¿no? Y que habla de magos, no habla de Reyes Magos, ¿no? Te habla de estas tres personas que preguntan dónde está el rey de los judíos, que ha nacido, vimos salir una estrella, venimos a adorarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto va ligado también al personaje de Herodes. Herodes el Grande, bueno, pues un personaje muy importante para la historia del pueblo judío, un hombre que de por sí no había nacido judío, por eso nunca sería aceptado, fue más bien un rey cliente, que tuvo muy buena relación con Marco Antonio, que tuvo muy buena relación también con Octavio Augusto, y claro, pues al verse en cierto modo en una situación en la cual nace un nuevo rey, un nuevo Mesías, que a él más que Mesías lo que le preocupa es el hecho de que se le titule Rey de los Judíos, va a provocar que tengamos pues una escena que es vital dentro de nuestra natividad, ¿no?, de nuestra tradición de la Iglesia Católica, que es la de los Reyes Magos. Tú bien has dicho que no eran reyes, eran únicamente magos. Probablemente eran personajes ligados seguramente a la aristocracia, a gente formada, gente erudita, de eso no cabe ninguna duda. Y esto nos lleva a pensar también en la antigüedad, ¿no?, en cómo personajes como, por ponerte un ejemplo, Gautama Buda, ya había recibido la adoración de personajes importantes de la nobleza. Por tanto, no era inhabitual que en el nacimiento de un rey, de un sabio, de un noble, hubiera
a personas que les rindieran pleitesía. Me refiero a personas importantes, así que esto no es una excepción. También se habla de una estrella. Tenemos diversas teorías sobre la estrella de Oriente, ¿no? Que si era un cometa, que si era la alineación de unos planetas, una conjunción de 3 planetas. Ahora se está hablando incluso también de un cometa sin cola, una teoría de China y de Corea, que me parece también muy interesante, ¿no? Que además, fíjate, Luis, coincide con el 5 antes de Cristo, ¿no? Con esa fecha que barajamos del nacimiento en Belén. Entonces, claro, todo esto te da pie a pensar a que algo hay, ¿no? En ese testimonio múltiple de fuentes, en esa tradición, todo va sumando, sumando, y te da pie a pensar que hubo evidentemente un trasunto de realidad. En cuanto a los nombres, en cuanto a los reyes, bueno, pues tenemos un dato muy interesante, ¿no? Que es el libro de los Salmos en el Antiguo Testamento, en el que se habla de Tarsis. Este lugar es un lugar bastante importante, Tarsis, pero no es solamente para el Nuevo Testamento, lo es también para el Antiguo y lo es para incluso tiempos anteriores al pueblo de Israel, ¿no? Estamos hablando de Tartesos, por lo menos lo que los investigadores actuales han intentado localizar Tarsis en el extremo, más al occidente, ¿no? Podríamos decir. Hoy se ha identificado con Huelva, se identifica con ese triángulo Cádiz, Huelva, Sevilla, que pudiera haber pertenecido al antiguo reino de Tartesos. Pero fíjate que tenemos incluso lingotes de plata que han aparecido en Israel, donde aparece grabada la palabra Tarsis, ¿no? Además en una escritura tartésica, ¿no? O por lo menos cercana al mundo que teníamos aquí en la península ibérica, anterior a los romanos. Así que, bueno, pues a lo menciona Heródoto, tenemos también otros lugares muy interesantes de tradición, por ejemplo, de Arabia, de la reina de Saba en Etiopía, que también nos lleva a pensar en los Reyes Magos, y luego tenemos pues unos nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, que ya aparecen en los primeros textos apócrifos y que van a tener una representación posterior en el arte, ¿no? En el mundo del arte. Algunas de las representaciones más antiguas en las catacumbas, por ejemplo, o también en Rávena, en Italia, ¿no? Así que, bueno, es una historia realmente apasionante a la cual se le va a sumar a posteriori el hecho de que los gorros frigios, esos gorros persas que nos remiten a esos reyes magos caldeos o esos sabios que proceden de Oriente, se le va a superponer posteriormente ya a partir del siglo V, siglo VI, una corona, se va a decidir que sean 3, porque en inicio se hablaba a lo mejor de 12, referido un poco también a las 12 tribus de Israel, a ese número mágico, el número 12. También se le va a buscar una relación, podríamos decir, con las edades del hombre, ¿no? La juventud representada en Baltasar, la madurez en Gaspar y la ancianidad, en este caso, en Melchor. Esto es obra, por ejemplo, del venerable Beda. Son una serie de aditamentos, como digo, de elementos que se van a ir incorporando a lo largo del tiempo, creando una tradición, pues yo creo que preciosa. Hace unos años, leyendo el libro del anterior Papa, de Benedicto XVI, de Ratzinger, La infancia de Jesús, creo que él incluso llegaba a apostar de que el origen de los Reyes Magos, que su procedencia, vendría efectivamente de Tartesos, de Andalucía. Es que para que le quede claro a todo el mundo, y si alguien no está sentado, que se siente, es que los Reyes Magos serían andaluces. O sea, cuidado. Y a mayor abundamiento, lo que me sorprende realmente es que se les llama los magos de Oriente. Claro, si les llamas de Oriente, creo que nuestro subconsciente empezaría a pensar en Asia, ¿no? O a lo mejor Babilonia. ¿Por qué los estamos trayendo desde España, que sería el occidente de Israel, ¿no? O sea, eso es lo que nunca he acabado de entender. Pues mira, yo ya te he dado antes una clave, ¿no? Se hablaba de los reyes de Tarsis en los Salmos, en el Salmo 72 concretamente, y se habla de que le tienen que pagar tributo, ¿no? Que los reyes de Tarsis paguen, también los reyes de Saba y los reyes de Arabia. ¿Qué quiere esto decir? Que a lo mejor uno procedería de Tarsis, otro de Saba, hemos dicho Saba lo identificamos con la actual Etiopía en África, y Arabia. Por tanto, ahí es donde estaría la clave. Cada uno procedería de un lugar, pero como 2 de ellos proceden de Oriente y la tradición persa los ha identificado en el mundo del arte como venidos de Oriente, bueno, pues de ahí quizás lo de los magos de Oriente, ¿no? Pero yo creo que sí, que la presencia de Tarsis tiene importancia, no solamente, como hemos dicho, en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, evidentemente, y algo de eso hay.
Así que bueno, esto, si a ello le sumamos la tradición posterior en la que vamos a tener incluso a Marco Polo, ¿no? Descubriendo las posibles tumbas de los Reyes Magos y toda esa tradición tan bonita de los restos de los cuerpos que van a terminar en Colonia, en la Catedral de Colonia en Alemania, bueno, pues tenemos una composición yo creo que muy completa y muy interesante. Bueno, y para composición completa, el hecho de prácticamente de la noche a la mañana inventarse que uno de los reyes sea de raza negra, ¿no? Que esto es un poco que podemos comentar ahora mismo y que a mí me llama la atención porque cuando nos ponemos frente a esta pintura de Rávena, ¿no? Donde vemos a esos 3 reyes magos con los sombreros frigios, los 3 son blancos. Sí. La duda es cómo surge el tema de que Baltasar sea un rey de raza negra y especialmente qué tiene esto que ver con la expulsión del paraíso de Adán y Eva, que es una de las cosas que a mí más me llamó la atención de Jesús de Nazaret en busca de la verdad. Pues mira, Luis, eso tiene que ver con un texto que es muy poco conocido, evidentemente es otro texto apócrifo, que es el de la Cueva de los Tesoros, ¿no? Un texto que nos menciona cómo al ser expulsados del paraíso Adán y Eva, Adán concretamente va a sacar una serie de elementos de ese paraíso, se va a ir fuera con ellos y concretamente, bueno, pues va a llevar esos tesoros que serán los dones que posteriormente los Reyes Magos le lleven a Jesús. Bueno, incluso se habla de que van a ser colocados en un sitio concreto, en un monte que se ubica pues, en Oriente Próximo y a partir de ahí pues, se va a crear esa tradición, ¿no? Por tanto, sería devolver esos dones que pertenecieron a los primeros hombres de la tierra, los dones de Adán, al que será el nuevo Adán, ¿no? El que va a traer la nueva alianza para la tierra, ¿no? Que es Jesús. Hay evidentemente un gran contenido simbólico en todo esto. A mí también me interesa mucho lo que comentabas de la raza negra, porque fíjate que en Rávena, en esa representación que tú comentabas, tan bonita, no aparece nadie moreno, nadie con el color de la piel oscura. ¿Cuándo surge esta historia? De nuevo tenemos que acudir al Antiguo Testamento, tenemos que hablar de Noé. Tenemos que hablar de Cam, concretamente, que es uno de los descendientes de Noé, que descubre a su padre borracho, desnudo, en esa escena que, bueno, que tuvo que ser increíble, ¿no? Al menos así nos lo han representado en el mundo del arte, en el mundo del cine, etcétera, y cómo él maldice a ese hijo y lo manda precisamente a África, ¿no? A él, ojo, y a toda su descendencia, con lo cual todo el mundo nacido, todas las personas nacidas en el continente africano estarían malditas. De ahí que no aparezca ese personaje de raza negra como podríamos decir, un mago de los presentes en la adoración de Jesús. Esto, por supuesto, va a cambiar. Esto va a cambiar en el Renacimiento. A partir del siglo XV, XVI, ya empieza a cambiar esta visión negativa de África y ya el mundo va descubriendo a la gente de color y se va a incorporar. Yo te voy a dar un ejemplo muy bonito, que a mí me parece de los más gráficos, que es el de la iglesia de Santa María de los Reyes de la Guardia. Esto está en Álava, en el País Vasco. Yo visito mucho esa iglesia con grupos de turistas y la gente se queda sorprendida, primero por la belleza, ¿no?, del pórtico, un pórtico realizado en piedra policromada, y luego tenemos todas las escenas de la vida de la Virgen María y de Jesús, son las más importantes, y una de ellas es la Epifanía. Allí aparecen 3 señores adorando a Jesús, identificados con los Reyes Magos, pero fíjate que los rasgos son de personas blancas, totalmente blancas. Pero a partir del siglo XVII, cuando se va a policromar por última vez esa pieza, se va a pintar de negro. Una de las 3 caras blancas se pinta de negro. Comparándola con otras representaciones artísticas en las que se ven los rasgos africanos, la nariz, la frente totalmente distinta, aquí se ve cómo es perfectamente una persona como en las cabalgatas de reyes, ¿no?, de España, ¿no? ¿No? Pintadas de negro totalmente. Y es el ejemplo perfecto de cómo cambia la moda, cómo cambia la concepción, sobre todo a partir del Concilio de Trento. Oye, uno de los aspectos que más me ha gustado de tu obra y que es una historia que yo desconocía totalmente y me ha parecido muy, muy bonita, parece pues casi un cuento de estos para pensar, ¿no?, es la historia del 4.º rey mago. Yo no sé si los amigos de Desafío Viajero la conocen o no, pero de verdad que es el típico, casi como un cuento de Navidad para contar en estas fechas. ¿Nos podrías relatar a grandes rasgos de qué va esto de ¿hubo un 4.º rey mago? Bueno, mira, lo primero que hay que decir, que igual que ocurre con la literatura apócrifa, es un elemento más que tenemos que a mí me parece precioso, ¿no? Que hay que contarlo, hay que divulgarlo, porque realmente
aunque todo el mundo ha oído hablar de él, pero no llega a situar de dónde surge esta tradición, ¿no? Estamos hablando de Artaban, era el nombre que tenía este personaje, Artaban. Es una historia que a mí me recuerda un poco al Quijote, en el sentido de que Cervantes nos habla de recoger una historia anterior y él va luego a desarrollar en su novela, ¿no? Pues esto es lo que hace Henry Van Dyke, que es un escritor del siglo XIX, que dice haber tomado una fuente original que procede en este caso, pues del mundo persa, emparentándolo de hecho a Darío I, a Jerjes I, a este personaje, y que se va a unir a los 3 Reyes Magos, digamos, oficiales, ¿no? En un viaje. ¿Qué ocurre? Que este hombre, a diferencia de los otros Reyes Magos que traían oro, incienso y mirra, él traía piedras preciosas. Y lo que ocurre es que en el camino, en el lugar donde se van a reunir los magos, porque cada uno procedería de un sitio, él en ese camino va a encontrarse un señor anciano que necesita ayuda, él se detiene a ayudarlo y le va a dar una de las piedras. Posteriormente, al llegar a Belén, bueno, pues se encuentra con que ya los reyes han estado, con que ha pasado ese momento de adoración y, y este señor se va a dedicar a buscar a Jesús a lo largo de toda su vida, ¿no? Hasta finalmente dar con él a poco de morir. Pero en todo ese tiempo va a ir desprendiéndose de esas piedras preciosas siempre para ayudar a los demás, ¿no? Es una tradición bastante bonita, ¿no? De ayudar a los demás, siempre de esa labor altruista. Y allá prácticamente al pie de la cruz, cuando solo le queda un rubí, la última piedra, bueno, va a ver incluso como a una mujer la intentan vender como esclava y en lugar de ofrecerle la piedra a Jesús, va a usarla para poder comprar a esa mujer, para que esa persona se pueda liberar, ¿no? Del yugo de la esclavitud. Es un gesto de amor que va a ser recompensado por la misma voz del Señor, en la cual pues, le dice que eso que has hecho por todas esas personas lo has hecho por mí, ¿no? Yo creo que es un mensaje realmente bellísimo, ¿no? Como digo, es una historia recogida por Van Dyke, un escritor del siglo XIX británico, pero yo creo que ejemplifica muy bien el mensaje de Cristo. Sí, sí, es súper bonito. Yo creo que es de las historias más bonitas que relatas en tu libro, porque es verdad, al final es como que Jesús le viene diciendo, tú me salvaste, tú me diste de comer cuando tenía hambre, tú me ayudaste cuando lo necesité, tú me liberaste cuando lo necesité, ¿no? Y creo que es tremendamente bonita esta historia y bueno, pues casi un cuento de Navidad de estos preciosos. Oye, algo que no debió de ser tan precioso de ser real es el tema de la matanza de los inocentes, ¿no? Cuando pensamos en este pasaje bíblico, casi se nos echa la memoria atrás y nos evoca al momento de esa muerte de todos esos niños, de todos esos infantes por parte del faraón cuando ordena que todos los niños hebreos mueran y se salva Moisés, ¿no? Ya tenemos puesto la historia del canastillo entre los juncos y tal. Claro, qué casualidad que el lugar donde Jesús va a huir con sus padres en el momento en que es advertido de la matanza que va a realizar Herodes es a Egipto, justo el mismo lugar donde se encuentra la historia del propio Moisés. Pero ¿tenemos algún documento, algo de la época de los judíos, de los romanos, de algo que diga que una matanza de tamaña magnitud pudo haber existido? ¿Esto pudo haber sido real? ¿O por qué a pies puntillas nos lo creemos? Bueno, a ver, no tenemos ningún documento que certifique ningún dato arqueológico. Se ha hablado incluso de excavaciones en las que aparecieron cuerpos, pero date cuenta también que nosotros al imaginar una matanza pensamos en cientos o en miles de personas. En la realidad de aquel pueblo de Israel serían muchos menos, ¿no? Hemos dicho que en Belén, por ejemplo, vivirían unas 40 familias, unas 200 personas. Quiere decir que se reduciría bastante. Bueno, es una canallada, evidentemente, Luis, matar a un solo niño ya, imagínate, pues 6, 7, a lo mejor que no fueron más, ¿no? En caso de tener sentido esta matanza desde el punto de vista histórico. Yo creo que tiene viso de realidad y me explico. Herodes el Grande demostró a lo largo de su vida una capacidad de sobra para haber mandado a asesinar a niños menores de 2 años. Bueno, esto además nos vuelve a remitir al Antiguo Testamento, ¿no? Ya en el libro de Oseas se habla de que llamará a su hijo de Egipto, ¿no? O sea que esa huida a Egipto tiene también un significado simbólico dentro de la Sagrada Familia. Pero claro, este Herodes ya demostró desde el principio, al no ser un verdadero judío, a ser una persona conflictiva, siempre al servicio de los romanos, que
que era capaz de matar a todas aquellas personas que se antepusieran, ¿no?, a sus órdenes. Va a matar, pues, por ejemplo, no solamente a los delincuentes de la región, va a poner orden con apenas 25 años cuando llega al trono, sino que también va a acabar con familia directa. Va a matar o va a mandar a asesinar a su propia mujer, a los hermanos, a los cuñados, a sus propios hijos. Imagínate una persona capaz de asesinar a toda su familia, que pueda hacerle sombra a la hora de reinar, si no es capaz de asesinar a los hijos de unas personas de Belén con las cuales él no tiene relación, ¿no? Entonces yo creo que tiene una gran verosimilitud. Hay algunos historiadores que niegan, al no haber testimonios escritos más allá del Evangelio, la realidad de este hecho histórico, pero no obstante yo creo que sí que hay un trasunto de verdad y, como digo, me remito a las pruebas de Herodes el Grande. Bueno, si es que incluso, y esto sí que es histórico, tenemos ese momento en que Herodes, preparándose ya para su fallecimiento, ordena, creo que es a su hermana, ¿no?, que dentro de las celebraciones de su funeral, de su sepelio, se coloquen a los grandes aristócratas y nobles del momento, no sé si es en el anfiteatro de Cesarea, y que arqueros asaeteen a cada uno de estos, ¿no? Que dices, es que ya no me lo puedo creer lo que pretendía este hombre, cosa que sabemos que no se llegó a cumplir por parte de, si no me equivoco, la hermana de Herodes. O sea, que menudo pieza Herodes el Grande. Y además me gusta mucho porque en Jesús de Nazaret también nos sitúas en el contexto histórico en el que nos movemos, ¿no? Y nos cuentas con muchísima precisión, bueno, pues toda esa lucha cainita que se va a producir entre los descendientes de Herodes, entre el propio Herodes Antipas, Arquelao, etcétera, para hacerse con el trono de Israel, cosa que jamás acabaría ocurriendo y que cuentas también en tu obra. Bueno, vamos a hablar un poco de un tema que a mí siempre me llama muchísimo la atención por su curiosidad, que es el tema de las reliquias. Y es que, claro, si hablamos de reliquias relacionadas con el nacimiento de Jesús, a mí siempre... Ahora me gustaría que me contaras tu favorita, pero así a bote pluma, las que me vienen a la cabeza clásicas que he visto alguna vez en alguna iglesia. Bueno, piedras del portal de Belén, que dices, bueno, podía ser, o paja del pesebre, de acuerdo, me lo puedo llegar a creer. Pañales del niño Jesús, ¿no?, que de hecho también lo citas en tu obra como regalo de la Virgen a los Reyes Magos, me parece que aparece en uno de los evangelios apócrifos, pero es que hablamos de leche materna de la Virgen, de suspiros de San José, encontramos picos del Espíritu Santo y huevos del Espíritu Santo, pero es que también relacionados con el nacimiento de Jesús, el santo himen, claro, la Virgen pues era virgen y es virgen, y ahí tenemos el santo himen en una iglesia, o incluso el santo prepucio. Claro, a Jesús hubo que circuncidarle como buen judío que era, ¿no? Incluso plumas del ángel Gabriel, del ángel anunciador, también las tenemos por doquier, ¿no? ¿Qué te parece a ti todo esto de las reliquias? Y perdona que no me resisto a contarte mi favorita, que me la relataba hace unos meses Jesús Callejo. No sé dónde es en España, pero hay una reliquia que son huesos de uno de los pastorcitos del portal de Belén, que está ya para alucinar, que yo me imagino que sería pues un cruzado de la época, ¿no?, que encontraría unos huesos ahí en Tierra Santa, se los llevaría a su pueblo y diría, oye, aquí tenemos los huesos del pastorcito del portal de Belén. Me parece ya fetén. ¿Cómo ves esto de las reliquias del nacimiento de Jesús? Bueno, mira, da la casualidad que la que acabas de mencionar, que es la del pastorcito, en realidad no es uno, son los tres pastores. Tres pastores. Sí, y da la casualidad, Luis, bueno, yo creo que las Grande. casualidades no existen, ¿no? Que yo también tengo mucha amistad con Jesús Callejo. Hace unos días tuve ocasión de hablar en uno de sus programas de radio y precisamente esa historia de los tres pastores yo la escribo en uno de mis libros, concretamente el titulado España Inédita, una publicación en la que hablo de lugares curiosos de España. Y es de las cosas más bonitas que se pueden contar de la provincia de Salamanca, porque eso está en Ledesma, una iglesia de Salamanca. Son las reliquias de los tres pastores, sí, sí, sí. Es una historia muy curiosa, como tú bien dices, un caballero cruzado que trae los restos a España. Me parece brutal, me parece brutal. Oye, por la investigación que has hecho y por los indicios que tenemos, ¿podríamos llegar a aventurar más o menos cómo habría sido una infancia normal en la vida de Jesús de Nazaret?
Bueno, evidentemente yo no tengo la menor duda de que Jesús, como hombre, tuvo que tener una infancia normal, como tú bien dices, ¿no? Hay evangelios apócrifos en los que se nos habla el pseudo Mateo o el pseudo Tomás, por ejemplo. El pseudo Tomás es un evangelio bastante curioso porque se nos habla de un Jesús ya con poderes, ¿no? Que, bueno, pues incluso va a realizar curaciones, milagros y además, alguna acción un tanto desagradable, ¿no? Que le van a llamar la atención incluso a su padre putativo, ¿no? A José. Entonces, yo me alejaría de esta posibilidad y yo hablaría más bien de un Jesús criado de manera normal en Nazaret, ¿no? Un Jesús que podría perfectamente haber tenido una formación primero en la casa, ¿no? Porque la de los judíos, hasta los 3 primeros años, la formación era en la casa. Luego, posteriormente, en unas escuelas normalmente destinadas a los varones, las niñas no solían tener mucha participación en esa formación y que estaba basada principalmente en las Sagradas Escrituras, ¿no? Cerca de Nazaret, tú que has estado en Nazaret, siempre se menciona el manantial de la Virgen María, ¿no? Que efectivamente se sabe que pertenece al siglo I. Esto está ligado a la Iglesia Ortodoxa griega. También has mencionado antes pues, otro lugar, que es la antigua iglesia de la nutrición, o la de José el carpintero. Tenemos la basílica también de la Anunciación, pero concretamente, bueno, pues a mí me gusta mucho pensar también en la sinagoga, ¿no? Ese lugar, lo que se llamaría la casa del libro, que era una sala anexa a la sinagoga donde iban los niños a formarse. Yo cuando visité Jerusalén me llamó mucho la atención que siempre aparece en los documentales, en las fotografías, el gran muro de Jerusalén, pero se habla muy poco de lo que hay al lado del muro, al lugar que solo tenemos acceso los hombres, que es donde está, podríamos decir, la biblioteca, esa casa del libro donde se estudian los textos sagrados, y que a mí me llamó mucho la atención, Luis, ver cómo los adultos, los abuelos, los padres iban acompañados de sus hijos, ¿no? De los niños, y los niños leían, los niños veían cómo allí había una actividad erudita. Yo me imaginaba así a Jesús, fue una manera de visualizar esa Jerusalén y llevármela a la Nazaret del siglo I, a Jesús en esa sinagoga, en esa casa del libro, aprendiendo lo que eran los textos sagrados. Y luego, por supuesto, también jugando en la calle, ¿no? Había muchos juegos muy bonitos, ¿no? Desde ya los propios bebés, veían la crepúndia, por ejemplo, que era un juego que consistía en una cuerda a la que se le colgaban cositas. Teníamos también una especie de sonajero realizado de barro, con semillas. Teníamos las bolas de cuero o de lana, con un palo jugaban, o la peonza, ¿no? Que también era un juego muy particular del mundo romano, del mundo helenístico, y que probablemente los judíos también utilizaban. Y bueno, y por supuesto, juegos a los que hemos jugado todos, ¿no? A las carreras, al escondite, y también los animales. Yo me imagino a un Jesús de Nazaret en sus primeros años rodeado de animales, una Nazaret agrícola, una Nazaret campesina, pero también ganadera, en la que pudiera haber pues, desde insectos de todo tipo hasta corderos, pájaros, perros, en fin, una vida muy normal, una vida muy sana que nos dio como resultado pues, ese gran hombre. Y una vida, Antonio, ¿en qué idioma sería? ¿Jesús hablaba arameo? ¿Hablaría griego también? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, evidentemente por la zona sabemos que hablaría el arameo antiguo, ¿no? Que nada tiene que ver con el arameo que nos ha llegado hasta los días de hoy. Pero sí que al conocer las escrituras, la formación de estos niños en hebreo también debía ser importante, ¿no? Así que yo imagino a un Jesús hablando la lengua materna, el arameo, también una formación en hebreo. Y por otro lado, por esa cercanía a Séforis que antes hemos mencionado, a lo mejor con su padre, pues fue a trabajar en la reconstrucción de Séforis, que fue destrozada por Herodes Antipas, mejor dicho, o destrozada por los romanos y reconstruida por Antipas. En esa reconstrucción probablemente también aprendería algo de griego, ¿no? Porque Séforis es una ciudad muy helenizada, tenía un teatro, tenía un gran comercio y probablemente bueno, pues unos conocimientos en griego, que era la lengua del comercio, de las transacciones económicas, pues también podría quizás conocer Jesús. Y por supuesto, pues algo de latín, ¿no? Que era el invasor, ¿no? El pueblo invasor, algún conocimiento en latín tendría. Y ya vamos a ir terminando, estamos en la recta final, amigos. Yo sé que estaríais escuchando a Antonio contándonos cosas de Jesús, pues bueno, durante horas. Pero al final el tiempo es limitado, ¿no? Y oye, ya que nos ponemos en la época en la que nos encontramos y que seguro que a todos nos van a regalar alguna prenda de vestir, si quisiésemos vestir como Jesús, ¿podríamos aventurarnos de alguna forma? ¿Sabíamos cómo vestía Jesucristo?
Bueno, sabemos que llevaba una túnica sin costuras, una túnica enteriza, que era el elemento básico del pueblo judío, ¿no? Esto lo sabemos porque en el Evangelio se nos menciona cómo los romanos deciden sortear la túnica, ¿no? Sortearla, en este caso, porque claro, al ser sin costuras, sería una túnica probablemente valiosa, ¿no? Por eso no la partieron en trozos, sino decidieron sortearla. Esto era la prenda básica, podríamos decir. Ellos llevaban primero una ropa interior, que sería pues una túnica primera, una segunda túnica encima. De ahí también el detalle de que cuando se dice, por ejemplo, en el mundo judío del siglo I, que una persona estaba desnuda, esa persona no estaba en cueros, estaba con esa túnica que representaba la ropa interior, ¿no? Esa primera túnica. Y luego, posteriormente, como digo, una encima y para cubrirse el manto. El manto siempre era imprescindible, bueno, pues no solamente para el frío, sino también para dormir al raso. No olvidemos que Jesús en su vida pública, en su ministerio, junto a los apóstoles, va a dormir muchas veces al raso. Así que siempre imprescindible el manto, las sandalias de cuero, el zurrón también de cuero. Pues bueno, todos esos elementos básicos de la persona que iba a tener una movilidad, ¿no? Y que vivía en esa Palestina del siglo I. O sea, que aquí al final la iconografía ha acertado porque de alguna forma estás describiendo el Jesús que hemos visto en las películas, en las pinturas, etc., ¿no? Pues aventureros, esto y muchísimo más es lo que Antonio Puente nos cuenta en Jesús de Nazaret en busca de la verdad. Obra que tenéis en todas las librerías de la esfera de los libros. Una maravilla, os insistí al principio. Yo voy prácticamente por la mitad del libro. Me queda pues bueno, lo que es la chicha en sí, ¿no? El Jesús adulto, la vida pública y muchísimo más, así que yo os lo recomiendo porque, se lo decía antes Antonio fuera de micro, se lee con muchísima rapidez, no hay que ser ningún erudito, no hay que ser demasiado conocedor de las escrituras ni del asunto del Jesús histórico para entenderlo, se lee con mucha facilidad y el contenido que tiene en su interior es una auténtica maravilla. Pues muchísimas gracias, Antonio, de verdad, por haber estado este ratito en Desafío Viajero. Y antes de que te vayas, te voy a hacer la mítica que le hago a todos los entrevistados que se pasan por el canal, que es, a ver, a Antonio Puente le ponen a cenar con 3 personajes históricos. ¿A quién metería en esa cena? Es una pregunta muy difícil, ¿eh? Evidentemente la figura de Jesús de Nazaret está totalmente ligada a mi vida, desde mi formación católica al interés que despierta, ¿no? Hay otro personaje que también a mí me apasiona, que es Santa Teresa de Jesús, que también he tenido ocasión de estudiarlo, de hablar sobre ella en mis visitas a Ávila y, por supuesto, escribir un libro. Y hay otro personaje que también me ha acompañado mucho por mi gusto por la poesía, por lo literario, que es Gustavo Adolfo Bécquer, que es de Sevilla, del lugar donde yo nací. Así que esos 3 personajes históricos sobre los cuales he escrito también, ¿no? Tengo novelas, tengo algún libro dedicado a ellos, pues me quedaría con esos 3. Bueno, pues ahí queda eso. Antonio, te dejo estas últimas palabras para que te despidas y bueno, que ha sido un lujo tenerte por aquí para contarnos cosas tan interesantes. Pues ya lo comenté al principio, ¿no? ¿Qué personaje más importante hay en la historia que aquel de cuyo nacimiento vivimos el calendario? O sea que gracias de verdad y te deseo mucho éxito con este Jesús de Nazaret. Muchas gracias y nada, un fuerte abrazo y enhorabuena por tu canal y por todo lo que haces para divulgar cultura. Y en eso seguiremos, aventureros. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy en este episodio de Desafío Viajero. ¡Feliz Navidad a todos y nos vemos en el próximo episodio! Hasta la vista, amigos.